Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos manejando aquí por las calles de El Salvador, pero nos vamos de viaje, Omar. Eh, no vamos a hacer un recorrido conociendo lugares, sino que simplemente en esta ocasión nos vamos a ir hasta la playa, saliendo de aquí de la zona de el, el aeropuerto, la carretera al aeropuerto internacional de El Salvador, a la altura de el monumento Hermano Bienvenido a Casa, o también conocido por la mayoría de salvadoreños como el monumento Hermano Lejano. Vamos a echarnos este trip hasta la playa, hasta el mero puerto de la Libertad. Sí, hoy necesitamos aquí en el canal Necesitamos arena y un sol respiro, y piedras de la necesitamos libertad. hacer algo diferente. Así que, qué mejor manera que agarrar un trayecto y pues a irles contando qué es lo que vamos viendo de toda esta zona. Digamos que esta es como la guía turística de City Corners para usted que quiere conocer el puerto de la Libertad y acaba de venir del aeropuerto internacional de El Salvador. Sí, de hecho hay varias rutas que se pueden tomar desde esta zona. Una de ellas podemos mencionar que es la calle que lleva hacia la cima y conecta con Santa Elena. Que es sí, ya de subida, ya en las las montañas, y es un poquito más fresco. visitando toda la zona de Antiguo Cuscatlán, digamos. Correcto. Y está esta, que es como... Esta es la versión más larga, creo, de todas. Porque incluso, bueno, si usted visita El Salvador y quiere conocer el puerto de la Libertad, desde la zona del aeropuerto que se encuentra en San Luis Talpa, usted puede tomar el desvío de San Luis Talpa hacia la carretera del litoral salvadoreño. Y por ahí pues ya uno hace el cruce a la izquierda y se va hasta llegar al puerto de la Libertad. A paso de perico, como pero digamos acá. que si usted quiere hacer un circuito en donde quiere conocer un poquito de la capital, pues véngase por acá. Entonces viene a salir a esta zona del monumento Hermano Lejano y empalmar con el Boulevard de los Próceres, que originalmente no se llamaba así, era la autopista sur de San Salvador. La autopista sur. De hecho, cabal, aquí estamos en estas intersecciones con la 49 Avenida, la calle Montserrat y pues ahora el Boulevard de los Próceres, ¿verdad? Con estas soluciones viales que tenemos acá. Estos pasos a desniveles. Los pasos a desnivel, que estos son, bueno, estos datan de la época del presidente Armando Calderón Sol. Estamos hablando que son más o menos como de 1994 o 95 por ahí. Anteriormente esta zona no tenía pasos a desnivel y únicamente habían semáforos y redondeles. Sí, de hecho, el monumento este que tenemos aquí en pantalla estaba en medio de una rotonda. Sí, o sea, el redondel o el rotonda es el espacio que ahora utiliza el monumento. Exacto. Pero cuando el Ministerio de Obras Públicas de la época decidió hacer todo este relajo acá, destruyeron el redondel. Lo destruyeron completamente y decidieron hacer esta obra como en 3 niveles, más o menos. Sí, inicialmente fue de 2 niveles. Un paso a desnivel que va desde el Boulevard de los Próceres, que es la vía contraria a la que nosotros vamos, hasta que bifurca hacia la calle Montserrat y hacia la 49 Avenida Sur. Y hay un paso subterráneo que es desde la calle Montserrat hasta esta zona que vamos acá. En años siguientes, ya comenzando el nuevo milenio, construyeron el paso de desnivel que va desde la 49 Avenida Sur hasta la carretera al aeropuerto, que es el paso más alto, que es el que prácticamente te quita te quita la vista del monumento, que antes sí estaba libre. Que antes sí era visto. Sí, antes tenía más presencia. El problema es de que como el monumento está te recibe cuando venís de la carretera al aeropuerto, entonces por esa razón
es que ahora tiene como esa visibilidad limitada. Pero bueno, así decisiones. Y este que estamos pasando ahorita, que es la zona de lo que se conoce como el Árbol de la Paz, este era como la segunda parte de los pasos a desnivel del Hermano Lejano. Sí, que se construyeron en la época de Francisco Flores. Este no, este viene de la época de Calderón Sol. Sí, de hecho ahí cuando entramos allá en el milenio pusieron ahí sus logos. Lo que sucedió, Omar, es que en la época de Francisco Flores remozaron este. Exacto. Porque era un poco más angosto. Sí. De hecho, pusieron una como identificaciones de esos remozamientos que tenían ahí, vean. Grandes pasos para un nuevo milenio. Y decía claro, bajo gobierno del Salvador. Gobierno del Salvador. De hecho, hablando de pasos a desniveles, que de hecho vamos a conocer uno de los más recientes que tenemos acá en el área metropolitana. Ya vamos a llegar a este. Pero en esta zona se tiene proyectado también por el Ministerio de Obras Públicas hacer dos de los 7 pasos a desniveles que están planificados dentro del área metropolitana de San Salvador. Uno de ellos es viniendo desde la 49 Avenida, cruzando hacia los próceres y terminando en esta zona. O sea, va a ser un paso de desnivel largo. Ajá. Y el otro es el que va a pasar desde la 59 o desde la Colonia San Francisco hacia el Estadio Cuscatlán, que va a pasar encima del el que ya existe y pegadito al Árbol de la Paz, ¿verdad? Así es que vamos a tener otra marañita ahí de pasos a desniveles. Vamos a tener otro desorden visual, vial. Es que definitivamente no cabemos. Tenemos un grave problema vial acá. El parque vehicular de San Salvador y del país en general sí ha crecido considerablemente en los últimos 20 años. Eso también a raíz de que se dio facilidades a la gente que importa vehículos. Se le dieron una cantidad de facilidades para poder introducir vehículos a El Salvador. Entonces, digamos que desde finales de la década de 1990 y todo lo que llevamos del siglo XXI, empezó este auge de los autolotes de vehículos usados. Y el parque vehicular salvadoreño creció sobremanera en ese momento. Cuando antes ver vehículos a la venta de segunda mano importados de Estados Unidos no era tan frecuente, sino que vos tenías que prácticamente comprar tu vehículo en alguna de las concesionarias que existían en la época, ¿verdad? O algunas de las más conocidas de la época con nombre: Didea, Sakiro, Sabater, Caribe Motors, Autosal, Gevesa y así, bueno, una cantidad de distribuidores que existían, que cada quien tenía como su marca, ¿verdad? O su zona también de importación. Vehículos importados de Europa, Japón, Corea, etcétera. Muy, muy interesante en aquella época. Entonces sí, definitivamente hubo ese crecimiento del parque vehicular. Y poco a poco las calles de San Salvador y del área metropolitana empezaron a colapsar. Fue ahí donde empieza también esta parte del desarrollo que trae el presidente Calderón Sol, ¿verdad? En su quinquenio, que es donde tuvimos la mayor cantidad de intervenciones de este tipo en el área metropolitana. No solamente en esta parte del Boulevard de los Próceres, sino también en la zona de la 49 Avenida Sur con la Alameda Roosevelt, pasos a desnivel en la zona de la primera calle Poniente, la extensión de la primera calle Poniente, en la zona que colinda justamente con el Boulevard de los Héroes. Los pasos subterráneos que se construyeron en la zona de la Alameda Juan Pablo II. Y así una cantidad de obras que se desarrollaron en esas arterias principales del área metropolitana de San Salvador. Que eran principalmente eliminar el semáforo
para hacer más fluido el tráfico, ¿verdad? Sí. Que lastimosamente, pues, pero lamentablemente de fueron soluciones que duraron de manera efectiva por poco tiempo. Sí, por eso el mismo problema, por la cantidad de vehículos. Pues. Inclusive hasta ahora, ya después de la situación pandémica, el parque vehicular ha aumentado todavía. Más. Aún más por aquel miedo de subirse a un transporte público, ¿verdad? Con el montón de gente en hora pico. Entonces, las familias decidieron invertir en un vehículo adicional o en uno nuevo y así, ¿verdad? Sí. Y bueno, y también con el tiempo se han ido adicionando arterias, como por ejemplo lo que estamos recorriendo en este momento, el Boulevard Monseñor Romero, uno de los más polémicos de acá de la zona del Gran San Salvador, junto con la Carretera de Oro o la autopista este-oeste, plagado de polémica, corrupción, entre otros, llamado originalmente el Boulevard Diego de Holguín, en honor al primer alcalde de San Salvador. Así es, y que en gobiernos del FMLN se decide renombrar la obra y bautizarla con el nombre del santo mártir del Salvador. Y que de alguna manera vino a liberar bastante el tráfico hacia la zona occidental o la salida hacia la zona de Santa Tecla, acá en la área metropolitana, y que de alguna manera también vino a empeorar un poquito el tráfico en la zona de Merliot en Santa Tecla, que vino también a llevarse como los taponcitos de tráfico de Santa Tecla y se los llevó hacia las afueras, en la zona cercana a la carretera panamericana, a la altura de el Turicentro Los Chorros. O sea que la carretera Los Chorros, que es parte de la carretera panamericana, ahora pues es un dolor de cabeza para toda la gente que se dirige hacia la zona de Colón o hacia la zona occidental del país. Sí, así es que aunque fue una vía de descongestión para el municipio de Santa Tecla, ya que del área metropolitana en general, digamos, de la gente que se dirigía hacia esa parte del área metropolitana, ¿no? Sí, de Santa Tecla. Ya no tenés que pasar directamente por Santa Tecla ni Antiguo Cuscatlán para llegar a San Salvador desde la parte occidental, desde la carretera donde está la zona de Los Chorros. Sí. Sino que aquí, ¿verdad? Es como un bypass, un libramiento que le dicen en otros países, para pues tratar de liberar esa parte del tráfico, ¿verdad? Sí, aquí ya nos estamos metiendo el municipio de... Aquí estamos en el límite municipal. Exacto. Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla. Exacto. Nos encontramos en... Bueno, esta es como la prolongación del Boulevard Merliot, que divide el proyecto urbano del mismo nombre, que es más icónico o más conocido por su parte que pertenece al municipio de Santa Tecla, que es lo que estamos viendo a la derecha de nuestra pantalla. El Boulevard Merliot es como la división municipal entre Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, y digamos que en una partecita acá, cuando ya colinda con el Boulevard Monseñor Romero, también es como el límite municipal Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Salvador. Así que aquella delgada línea, la delgadísima línea intermunicipal. Exacto. Y que extiende la frontera del área metropolitana, porque creo que ya lo hemos discutido en alguna caminata, en una de tantas caminatas por toda el área metropolitana, que lo que conocemos como área metropolitana de San Salvador ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Antes el área metropolitana era considerada únicamente la ciudad de San Salvador, Mexicanos, Apopa, Ayotuxtepeque, que son como los municipios que estaban como más cerquita de la ciudad capital de San Salvador. Y conforme los desarrollos urbanísticos fueron dándose, conforme los movimientos de personas también, poco a poco fue expandiéndose hasta Soyapango, Ilopango, San Martín, incluso podríamos todavía considerarlo como parte del área metropolitana.
San Marcos en la zona sur. Y ya nos extendemos y nos metemos en el departamento de La Libertad, en donde ya consideramos también a Antiguo Cuscatlán y a Santa Tecla como parte de lo que ahora conocemos como el área metropolitana. Y me atrevería a decir de que ahora el área metropolitana incluso se extiende hasta el municipio de Colón, por el gran desarrollo que tiene toda la zona de Colón en la parte del Cantón Lourdes. Sí, ciertamente. De hecho, fuera como la expansión más lógica, ¿verdad? Ajá. Que llegara hasta allá a nivel ya de papel, Ajá. como conocemos a área metropolitana de San Salvador, o incluso también a los municipios que ya se encuentran sobre la carretera a La Libertad, también como Nuevo Cuscatlán, también Zaragoza, que son otras ciudades dormitorios que también personas han llegado a vivir ahí. Que ahora sean, tal vez no tanto que sean zonas dormitorios, sino que se han transformado hacia lo urbano, o que tienen un gran desarrollo urbanístico en cuanto a oferta de vivienda familiar, y que responde justamente a ese crecimiento de poblacional que tiene toda la zona del área metropolitana, y que también es una respuesta a lo industrial. La necesidad de vivienda en esta época ha sido muy grande por el crecimiento de toda la población que vive acá y ya el agotamiento de los espacios aptos para construirse en todas las ciudades que están adentro del área metropolitana. ¿Sí? Y que ni modo, ¿verdad? Hay que irse a vivir a las afueras. Y hablando de afueras, aquí ya estamos entrándonos en la vía para comunicarnos a el Puerto de la Libertad, toda esta zona industrial muy interesante, ¿sí?, que se encuentra limítrofe aquí con la colonia Santa Elena. De hecho, esta es la zona conocida como el Complejo Industrial Santa Elena. Exacto. Y finaliza en la zona de la residencial Utila, la colonia Utila de Santa Tecla, en el paso que se conoció en su momento, o bueno, también aún es conocido popularmente como la Vía Shell, la que creo que ya lo hemos mencionado también en una manejada por la zona y en una caminata por la zona del Boulevard Sur de Santa Tecla, que esta zona se llama así porque en la zona del redondel de la colonia Utila, que empalma con la carretera al Puerto de la Libertad, allí se encontraba la oficina de operaciones de Shell El Salvador, la distribuidora de productos de petróleo, ¿no? Sí, exacto, así es que por eso es que se llama Vía Shell, ¿verdad? Y también la zona de la Utila también, que de hecho estamos aquí en primicia manejando por una de las últimas obras viales que se están finalizando en el área metropolitana de San Salvador, que era la otra que estábamos mencionando cuando todavía estábamos en la zona de los próceres, que es este paso a desnivel con una inversión de $6.3 millones, empezado a construir el 2 de febrero del 2022 y que a este momento ya se lleva un avance casi del 100%. De hecho, en horas pico ya están habilitando los 2 carriles y el proyecto completo era construir una vía de conexión directa sin pasar por el redondel Utila desde la zona esta de Santa Elena hacia la carretera al aeropuerto, hacia la carretera al Puerto de la Libertad. Dentro del proyecto también se intervino el redondel, se elimina una estatua que se había instalado ahí por un gobierno del FMLN, que era de Farabundo Martí. Eliminan esa estatua, rediseñan el redondel, se instala una nueva estructura muy interesante que también en una caminata más adelante la vamos a conocer, y
toda la interconexión de calles alrededor de eso también se intervienen, se mejoran y se señalizan aún más. Toda la parte de las ciclovías que también ya se encontraba instalada en esta zona, pero por el agrandamiento de la vía del lado de la zona industrial, se tuvo que hacer pues el ensanchamiento de la calle y la renovación de toda la parte de las ciclovías. Y es que aquí acabamos de pasar ya ese redondel, nos vamos directo hacia la parte del Puerto de la Libertad, y es bien interesante que es el primer paso a desnivel en la cual la iluminación de la misma no se encuentra con postes eléctricos ni con iluminación aérea. La iluminación LED se encuentra instalada en la estructura de defensa del paso a desnivel. Entonces la iluminación no te da en la noche hacia vos, hacia la vista, a tus ojos, sino de que la da directamente a la calzada. Entonces es una mejora muy interesante de iluminación. Y así me imagino que es el costo también, la reducción del costo en vez de instalar iluminación aérea. Que de hecho, según el Ministerio de Obras Públicas, la inauguración de esta vía se realiza en un tiempo récord y se ahorran meses de construcción para finalizarse a finales de agosto del 2022. Así es que ya tenemos esta obra prácticamente entregada y ya lista para usarse. Sí, de hecho, bueno, estuve involucrada ahí con algunos problemas técnicos debido a las lluvias. En los días de su inauguración hubo una tormenta y esta vía se convirtió en una especie de desagüe, ¿verdad? Y hubo ahí un emposamiento, bueno, pero es cosas, ¿verdad? Últimamente hemos tenido un invierno muy copioso y muy fuerte para las vías del Salvador, específicamente en la zona del área metropolitana. Y bueno, esta obra reciente no fue la excepción. Así que esperemos que se mejore para que se pueda evitar este tipo de situaciones en el futuro. Aquí ya nos estamos adentrando en la carretera al Puerto de la Libertad, que ha sido intervenida recientemente, una de tantas intervenciones que ha tenido a lo largo del tiempo. En los últimos 30 años creo que la han intervenido unas 7 veces quizá, entre mejoramientos, ensanchamientos, cambio de la capa asfáltica por hidráulica, bueno, en fin, ha tenido una cantidad de mejoras. La más fuerte realizada en los últimos 7 años quizá, que necesitó del ensanchamiento de toda la calzada, el cambio total del trazo de asfalto a concreto, la adición de lo que ahora conocemos como el Camino a Surf City, el puente sobre el río ahí, el río Chilama. Así que ahí está. Y que ahora pues tenemos dos maneras de llegar al puerto, a la zona del Puerto de la Libertad o a la zona de las playas de la Libertad. El lado de lo que ahora conocemos como el Camino a Surf City y la carretera original, que es la vía directa a lo que ahora se conoce como todo el complejo de la primera etapa del proyecto Surf City, que comprende el Mercado del Mar, el muelle artesanal, el nuevo parque de diversiones Sunset Park y el nuevo muelle que se está construyendo frente a la instalación del Mercado del Mar. Sí, de hecho toda esta zona costera del país está sufriendo un cambio muy interesante. Hay proyectos paralelos de diferentes importancias e índoles. Aparte del ensanchamiento de toda esta parte de la carretera al Puerto de la Libertad, que en los primeros meses de
del gobierno actual con el presidente Nayib Bukele se inaugura la parte del camino a Sur City y también la segunda fase de la ampliación que llegaba hasta esta zona de San José Villanueva, suavizando todas estas curvas y la calzada. Es bien interesante que también la carretera del litoral está sufriendo un proceso de ampliación gracias al Fomilenio 2, que viene prácticamente a intervenir la ampliación a 4 carriles, como parecido a esta carretera que estamos acá, 2 por cada sentido, que en la parte de los departamentos de la zona paracentral, en los departamentos de Usulután, San Miguel, ya ha finalizado y que ya las ampliaciones y el ensanchamiento se está llegando a la zona de la ciudad Puerto de la Libertad. Ya están cerca también de la playa San Diego las ampliaciones y la construcción de una serie de puentes también, en la cual la vía atraviesa todos los ríos que vienen de la parte de la cordillera del Bálsamo y que terminan aquí en el mar, ¿verdad? Entonces, en el mar. Exacto, entonces ahí es en donde toda esta parte de la ciudad Puerto de la Libertad y sus alrededores y las playas colindantes a todos estos municipios costeros que ya se encuentran con el proyecto Sur City fase 1 van a sufrir una especie de ampliación. Inclusive me imagino que va a ser bien interesante cuando la ampliación de la carretera litoral llegue a la zona de los túneles. Ahí vamos a ver cómo va a ser el MOP para sortear esa parte de los túneles, si lo van a hacer de una sola vía o van a tener que construir pasos a desnivel o puentes sobre el mar. No sé, ya vamos a ver cómo va a ser. Ha sido bien curioso ver ese movimiento del desarrollo de la zona de la carretera del litoral, que tiene una construcción muy visible en la parte de la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en la zona justamente del desvío, de uno de los desvíos de San Luis Talpa. Ahí podemos observar cómo se creó este paso a desnivel que atraviesa o corta la carretera del litoral en el tramo justamente que empalma con la carretera al aeropuerto. Y desde ahí empieza toda esa gran ampliación hasta lo que estás mencionando ahora, que ya se está acercando a la zona de la Libertad. Muy interesante cómo toda esa inversión vial ya está empezando a tomar como la forma final, al menos en esos tramos. Aquí nos estamos ya atravesando el municipio de Zaragoza y San José Villanueva, mostrando pues cómo se encuentra actualmente la carretera del Puerto de la Libertad con esta ampliación. Hay que recordemos para usted que vivió en esta zona o que visitó la zona en el pasado, de que este tramo de la carretera era de 2 carriles y ahora toda la calzada completa es de 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso. Así que y todavía quedó espacio para dejar en algunas zonas los carriles auxiliares. Así que sí fue un proyecto bastante ambicioso que viene desde la época de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y que el gobierno actual pues ha tenido a bien llevarlo a feliz término. Con todas las adiciones y e integrándolo a este proyecto que es como uno de los estandartes del gobierno en turno, que es el desarrollo de las playas del Puerto de la Libertad o de la zona de la Libertad. Sí, de hecho es que definitivamente esta zona sí necesitaba urgentemente una intervención de este tipo, por lo que comentábamos también cuando estábamos en la zona de Santa Tecla. Toda la parte de Zaragoza y San José Villanueva está teniendo un auge en la vivienda, en la construcción para albergar nuevas zonas residenciales, y ahí es en donde el tráfico
pasaba en las horas pico. Aumenta. Ajá, No, aumentaba pero de una forma increíble. ahí estamos hablando del tráfico regular de día de semana, el transporte de la gente que va a su trabajo o a su casa. Pero otro fenómeno que ya era como una especie de tradición acá en la carretera del Puerto de la Libertad era de que en época festiva, en las temporadas vacacionales en donde la gente opta por venir a la playa, era tráfico cuando ibas y tráfico cuando regresabas. Sí. Y eran tráficos de horas. Te podía llevar 2 horas y media en llegar a Zaragoza. Fácilmente podías hacer camping en todo el recorrido, ¿verdad? Entonces, sí era bastante urgente la necesidad de ampliar la carretera para fomentar el turismo de toda la zona y para que también la visita del turista fuera más agradable a esta zona, que está tan cercana a la capital. Que bueno, El Salvador, pues el país de las 2 horas, ¿verdad? O de los 30 minutos. De los 30 minutos. Definitivamente, ¿cómo es posible que teniendo un país con tanta cercanía de todo lo turístico sea tan engorroso por culpa del tráfico? Entonces, sí, definitivamente, como una motivación al fomento del turismo en la zona costera del Puerto de la Libertad o de la zona de la Libertad, era imperante hacer esto, era menester hacerlo. Sí, definitivamente, inclusive con las mejoras que se han tenido en la ciudad Puerto de la Libertad, con todos las adiciones del mercado del mar y ahora el proyecto de Surf City del gobierno actual, pues la necesidad de esta carretera ha solventado grandemente ese impasse que hubiera tenido si esta carretera no se hubiera ampliado. Imagínate teniendo el Surf City ahorita, sin esta ampliación hubiera sido un tráfico no hubiera doble. sido el mismo éxito. Correcto. No hubiera sido el mismo éxito porque el turista interno o extranjero ya lo hubiera pensado 2 veces para bajar. Para viajar hasta, es como, es que ese gran tráfico. Voy a echarme 2 horas en el tráfico aguantando calor. Sí. Bueno, si no tiene aire acondicionado su vehículo, por supuesto. 2 horas en el tráfico para luego venir y está lleno el lugar y o sea, tu experiencia como vivencia no es igual. Sí, exacto. Entonces sí, definitivamente era necesario mejorar la calidad de la experiencia de trasladarte hasta esta zona. Y aquí lo estamos viendo pues ya en todo su esplendor. En esta ocasión, a diferencia de la manejada original que hicimos para mostrarles camino a Surf City, en esta ocasión vamos a tomar toda la carretera original. Sí, no nos vamos a subir ahí al bypass que se llamaba originalmente, sino que vamos a pasar a cómo está, porque esa parte no la vimos en ese video. Vamos a tomar las derivaciones que se encuentran debajo del nuevo puente para llegar exactamente a la zona conocida como El Faro, que es este centro comercial que se encuentra en la playa El Obispo, que es donde termina originalmente la carretera al Puerto de la Libertad, y que ese tramo, aunque la calzada ha sido mejorada, pues mantiene el diseño original de 2 vías nada más. Sí, ciertamente. Y es de esa manera también porque se supone que la mayoría del tráfico es de turistas que van hacia las playas que están al Sunsal. Exacto, el Sunsal, el Majagual, el Tunco, el Palmarcito, en fin. Así que creo que por esa razón también se decide dejar el último tramo, el último kilómetro, digamos, de la carretera en su forma original. Sí, de hecho todavía hay las construcciones, y las vamos a ir viendo cuando ya nos adentremos a esta parte. Las construcciones originales aún se encuentran. Ya, de hecho ya nos estamos acercando a este desvío que para el caso de la carretera original ahora pasa por debajo de la estructura que te lleva hacia Surf City.
¿verdad? De hecho, aquí ya estamos bajando la velocidad para ingresar a estas curvas. Esta que es la curva del Papaturro, La ¿verdad? curva del Papaturro. Que ahora ya es. Que ahora ya no es tan peligrosa como Correcto. antes. Ya no, ya es más ya no suave, tiene ese ya se puede tomar sí. con cierta velocidad, ya no hay ningún peligro de choque, que te vayas a salir de la vía y vayas a caer ahí al barranco, Por ¿verdad? supuesto que siempre hay un factor de riesgo y por tanto, Sí, por favor, exacto. tenga la precaución cuando maneje por esta zona. Pero definitivamente, a como la experimentamos en el pasado, hace unos 3 años, 4 años, no es igual. Y aquí estamos llegando a esa zona. Ahí enfrente ya estamos viendo el paso de desnivel del Camino Sur City y ya tomamos esta vía alterna en donde ya te conecta a la parte original. De hecho, abajo del puente, como te mencionaba, se ha diseñado una especie de rotonda en la cual pues ahí es donde ya te unís para el empalme. Si vas a la derecha, te unís al puente para el Camino Sur City, y esta que es la que tomamos, que ya es la parte Esta es la carretera de la original. zona original. Exacto, que ahí es donde ya la vemos que se va a convertir a 2 carriles. Sí, ya aquí justamente donde ya observamos el trazo original, que ha sido un poquito ampliado para ponerle la parte de seguridad y todo, Los carriles auxiliares y todo. Pero aquí ya deja de ser el trazo de concreto y pasa a ser de asfalto, que es como originalmente todo el trazo de la carretera estaba construido de manera original. Como te digo, es como un tramo como de 1 kilómetro más o menos, en donde queda tal cual. Sí, y que todavía existen todos estos comercios de inflables, Sí, ropa de verano y todo que ya están. todo ese comercio playero, ¿verdad? Sí. Que ya te va poniendo como en ese feeling de playa, de diversión, de vacación. Y también ya se va sintiendo ese olorcito a mar, ¿verdad? Correcto. Que es muy característico de la costa en general, ¿verdad? Sí, La sí. costa, pero particularmente la costa salvadoreña, que tiene ahí eso, ¿no? Es una magia ahí, ¿verdad? Ciertamente. Sí, aquí estamos ya casi llegando a la zona de los desvíos, en donde finaliza con el centro comercial El Faro, Sí. y también el desvío que te lleva justamente a la ciudad Puerto de la Libertad, Que es la vía que vamos a que tomar. es la vía que vamos a tomar en este Exacto. momento. Si nosotros no fuéramos recto, llegáramos al centro comercial El Faro y al tomar a la izquierda ya podés irte para la playa San Diego, hacia y la todo zona ese de la playa San Amatecampo. Diego, el Amatal. Incluso podemos, ahí está la zona de acceso para el parque de aventuras Walter Tilo Denninger. Walter Tilo Denninger. Sí, de hecho, esta zona ha sido bien mejorada también en estos últimos años. Hay una serie de espacios comerciales nuevos que anteriormente se encontraban pues el solar vacío, ¿verdad? O habían algún tipo de construcción, pero que ahora sí ya podemos ver más ese movimiento comercial, Sí. aprovechando todo este impulso turístico de Sur City. Aquí exactamente ya estamos cerquita de llegar a nuestro lo destino final. que es exactamente la zona del muelle y de Sunset Park. De Sunset Park, en lo que anteriormente era conocido como el malecón del Puerto de la Libertad. Correcto. Ahora pues es el complejo completo de Sur City parte 1, que comprende el mercado del mar, lo que antes fue el malecón, el muelle artesanal y el parque de diversiones Sunset Park. Aquí ya estamos justamente en la zona del acceso al parqueo general de todo el complejo, y lo cual también denota la finalización de nuestro recorrido, este trip que nos hicimos desde la zona de la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador hasta el Puerto de la Libertad. Muchas gracias nuevamente por siempre estar pendiente, por ver estos recorridos, este trip que salió fuera de lo normal, de nuestros recorridos normales, pero que ahí está. No olvide suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de nosotros. Esto fue este trip raro y nos vemos hasta la próxima. Adiós, gracias.